Bueno, hermanos, con ayuda de Dios, después que hemos escuchado la presentación de la divinidad, hemos visto que Padre, Hijo, el Espíritu Santo se repiten a menudamente en el Antiguo, así como en el Nuevo Testamento. También están mencionados en muchas ocasiones en los testimonios de hermana White. Vamos a entrar en el tema del Espíritu Santo. El tema del Espíritu Santo es importante porque históricamente la naturaleza del Espíritu Santo como persona fue atacada desde cientos de años. No tenemos tiempo de proceder con todos los datos históricos, cómo fue introducido por Hilario, que fue un obispo de Alejandría. También no tenemos tiempo de proceder con la transformación de las definiciones que la Iglesia Católica ha presentado durante de diferentes siglos, porque el arianismo ha tenido, así como la Trinidad, ha tenido un proceso de evolución, de transformación de los términos, de las explicaciones. Pero vamos a basar nuestro estudio, así como la de la divinidad, solo Biblia y testimonios. Y vamos a proceder con el mismo método. Como es la naturaleza santa de Dios, nosotros no vamos a añadir ni vamos a quitar nada. No vamos a explicar, no vamos a interpretar los versículos, sino lo vamos a aceptar así como están. El primero que debemos entender es el término, y tenemos las palabras en hebreo y también la palabra en griego. Aquí tenemos en hebreo, tenemos la palabra ruaj, y la ruaj significa aliento o significa viento, elemento vital. También se traduce a veces como la mente, pero más que todo es esta parte más, lo que se ha traducido más en nuestros idiomas, eso es viento y aliento. Y lo tenemos desde el primer versículo de la Biblia, en la creación, donde dice que encima del abismo estaba un viento, pasaba el espíritu, pero literalmente en hebreo es que pasaba un viento, y este viento es traducido hoy día como el Espíritu Santo. En griego es la palabra pneuma, y en nuestra idioma moderna es el pneumático, o el pneuma es el poder del aire, del aire comprimido, que significa el soplar, respirar, aliento, viento, y también se traduce como el espíritu. Eso también contribuye, porque cuando hablamos del viento, uno no se imagina una persona, un personaje. Entonces, la palabra en griego, así como en hebreo, es un poco, ¿cómo se llama? Tiene una predisposición de concederse que es un personaje, pero no tiene una capacidad mental, una capacidad de decisión. Sin embargo, vamos a ver que en la Biblia está muy claramente expresada la función del Espíritu Santo y que tiene todas las características de una persona. Espíritu Santo, aquí también tenemos las explicaciones de distintos versículos bíblicos. A menudo la palabra pneuma se usa sin el adjetivo agijos, pero el contexto con frecuencia indica que se habla del Espíritu Santo. Y tenemos los Romanos 8:26, 1 de los Corintios 2:10. Yo voy a compartir ese PowerPoint con ustedes, así que usted puede tener todos esos versículos si necesita preparar un material apologético. Vamos a seguir adelante con Hechos capítulo 5, versículo 1 hasta 4. No, eso es Hechos de los Apóstoles. Sí, Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 1 hasta 4. Tenemos el caso de Ananías y Zafira.
y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que manifestéis, para que mintieses el Espíritu Santo y sostengáis del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaría a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Entonces, hermanos, aquí no se necesita una interpretación. Es claro que de acuerdo de apóstol Pedro, si alguien ha mentido al Espíritu Santo, ha mentido a Dios. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Sí, hermanos, en el caso de Ananías y Zafira, y ustedes han estudiado que en el principio, cuando se convertían los apóstoles y los seguidores de los apóstoles en Jerusalén, ellos vendían sus propiedades, entregaban todo el dinero a la iglesia y ahí comían todos juntos, o hacían un comunismo. Entonces, Ananías y Zafira quería mostrar que ellos ya vendieron todo y aprovecharse del alimento de la iglesia, pero al mismo tiempo que tener una reserva de lo que vendieron. Y entonces fueron reprendidos y murieron en esta ocasión. ¿Qué entendemos aquí, hermano? Que el Espíritu Santo es Dios. No lo decimos nosotros, lo dice apóstol Pedro. Y si está en la Biblia, pues debemos aceptarlo así como está escrito. Hechos de los Apóstoles elabora más en este tema. No es esencial para nosotros ser capaces de definir justamente qué es el Espíritu Santo. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarlo, porque el Señor no se le ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la iglesia. En cuanto a ellos misteriosos, estos misteriosos demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Es una explicación que apoya más eso que yo le expliqué. No debemos interpretar, no debemos intervenir con explicaciones humanas. Y si la persona no entiende, hay que decirle eso no es para entenderlo, eso es para creerlo, para aceptarlo así como está escrito. Si no lo entendemos, pues dice que no lo entendemos y no lo vamos a entender porque Dios no lo ha revelado. Es un misterio y está bien que no lo entendemos. Pero es importante que conocemos lo que Dios ha revelado. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio, no se puede explicar, no ha sido revelada. Seguimos más adelante y vamos a ver varios versículos bíblicos que nos revelan algo de la personalidad del Espíritu Santo. El primer apelativo que encontramos en el Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo se encuentra en Juan 14:16, que es consolador. Y la combinación de ambos en Juan 14:26 es el consolador, el Espíritu Santo, pero aún encontramos otro título más de Juan 15:26, el consolador Espíritu de verdad. Entonces, hermanos, tenemos unos nombres del Espíritu Santo que son cualitativos, gracias, y que descubren no solo un nombre, sino descubren también algunos funcionamientos del Espíritu Santo. Consolador, sabemos que es en consolador. Si estamos tristes, pues viene el Espíritu Santo a animarnos, viene a refrescarnos, viene a enseñarnos. Así también dice que es el Espíritu Santo. ¿Por qué es santo? Porque es Dios mismo. Entonces, por la presencia del Espíritu Santo, nosotros entendemos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo santo, qué es el puro, qué es el impuro.
también dice que el Espíritu de la verdad. ¿Por qué? Porque vamos a ver más allá que con el Espíritu Santo es que nos explica y que nos enseña. Entonces, cuando se habla del Espíritu Santo, como dice Jesús en su conversación con Nicodemos, dice que nacer de nuevo, eso es, el Espíritu es como el viento, no lo ves de dónde viene ni de dónde va, pero que nosotros entendemos que podemos ver son las consecuencias del funcionamiento del Espíritu Santo, y ahí están los nombres. Él es Consolador, Él es un Espíritu Santo, Él es el Espíritu de la verdad. También se menciona que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, y eso se menciona en ambas ocasiones. Es el Espíritu del Padre, y también se menciona que es el Espíritu de Jesucristo. Y Jesús, después que fue bautizado, luego del agua, y aquí el cielo se fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces aquí el Espíritu se lo llama el Espíritu de Dios. Y en Mateo 4:1 dice también: entonces Jesús fue llamado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Pero aquí entendemos claramente que el Espíritu es una cosa, Jesús es otra cosa, y Dios el Padre también es otro personaje. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dije algunas palabras contra el Hijo del Hombre, lo será perdonado, pero al que contra el Espíritu Santo no se le ha perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Otra vez entendemos una diferencia muy clara, hermanos, del Espíritu Santo, de Jesús y de Dios Padre. ¿Por qué? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es fatal. ¿Por qué? Porque quien se comunica con nosotros es el Espíritu Santo. Quien nos plantea la fe en nosotros es el Espíritu Santo. Quien nos santifica es el Espíritu Santo. Y si nosotros cortamos la conexión con el Espíritu Santo, ya no hay esperanza. No podemos llegar ni a fe, ni con el fe, ni a aceptar a Jesucristo, ni tener la fe de entender a Dios el Padre. Así que el Espíritu Santo es el primero que se comunica con nosotros, y por lo tanto es muy importante que estamos en comunicación. Por eso también es muy importante no ofender el Espíritu Santo, no echar el Espíritu Santo de nosotros. Por eso la formulación del Espíritu Santo y la comprensión correcta de la naturaleza del Espíritu Santo es fundamental. Y es muy importante que le explicamos claramente a cualquier persona que pide una explicación, porque eso es fundamental para su salvación y para nuestra también. El Señor Jesucristo hizo una hermosa promesa a sus discípulos poco antes de finalizar su labor en esta tierra, pues no deseaba que sus seguidores se sintieran abandonados. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, para que está con vosotros para siempre. Así que entendemos que el Padre envía el consolador porque lo pide Jesús. Esto ya lo hemos mencionado en la charla de la divinidad. Además, le explicó la necesidad de que Jesús concluyera su obra en la tierra para que el Consolador realiza la suya. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me fuese, el Consolador no vendría en vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Entonces, podemos ver la diferencia de las funciones. Jesús tuvo su función, se sacrificó, dio su sangre y se retira con el Padre. Pero ahora el Padre envía el Consolador, el Espíritu Santo, que va a santificar los seguidores de Cristo y va a prepararlo para la segunda venida de Jesús. Podemos ver que los tres personajes de la deidad
están muy ocupados con nuestra salvación y nosotros no podemos disminuir ese trabajo o deshacer la presencia de una de esos tres personajes. Una otra forma de entender o de malentender el Espíritu Santo, se le atribuye distintas formas. Algunos dicen es una persona. Otros dicen no es una persona, si es una personalidad. Pero vamos a ver que las dos la tenemos en las Escrituras y no hay ni una ni la otra, pero los dos están reflejando la naturaleza del Espíritu Santo. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo es tanto una persona como lo es Dios. Manuscrito 66 de 1899. Esa es, pueden leer todo el texto en el manuscrito cuando quieren. Una otra cita. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana, es independientemente de ella. Aquí se dice que el Espíritu Santo es una personalidad, sin embargo, es una personalidad independiente. Y hay muchos versículos bíblicos que no tenemos tiempo de verles todos. Por ejemplo, el Espíritu Santo dice, Él no hablará de sí mismo, sino que Él escucha, eso hablará. Que Él recibe del Padre, eso es que nos comunicará. Que significa que Él puede hablar de sí mismo, pero no lo hará. Él se somete en el servicio para la humanidad también. Vamos a ver muchas funciones que las Sagradas Escrituras revela relacionadas con el funcionamiento del Espíritu Santo. Número 1, vamos a ver que el Espíritu Santo profetizará y os hará saber las cosas que habían de venir. Juan 16, capítulo 13. ¿Cómo podemos saber e interpretar las profecías? Solo por la presencia del Espíritu Santo. Número 2. Él me glorificará, dice Jesús. Entonces, ¿cómo podemos entender la gloria de Dios? Solo por la inspiración del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo podemos recibir una revelación. Nos lo ha revelado Dios por medio de su Espíritu. Así como entender la palabra de Dios, así las profecías, así cualquier cosa que estamos haciendo, todo está guiado, revelado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también escudriñará. El Espíritu escudriña todas las cosas. ¿Cómo se pronuncia? Escudriñar todas las cosas. Escudriña, eso es, sí. Escudriña todas las cosas. Gracias. A veces la gente dice, pero si alguien tiene el Espíritu Santo, debe saberlo todo. No, hermano, no es que el Espíritu Santo no inyecta todo el conocimiento de una vez y sabemos idiomas y conocimiento y todo, no. Nos inspira para que nosotros empezamos a escudriñar. Nosotros aprendemos colaborando con el Espíritu Santo, pero la inspiración viene de parte de Él. Eso es punto 5. Él nos inspira, inspirados por el Espíritu Santo. Segundo de Pedro 1:21. Número 6, Él nos enseñará. Él os enseñará todas las cosas. Todo que nosotros necesitamos saber, vamos a recibirlo por esa presencia del Espíritu Santo. Juan 14, versículo 26. También es muy interesante, como nosotros nos olvidamos por consecuencia del pecado y la destrucción de nuestra naturaleza, entonces el Espíritu Santo viene a recordarnos y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Juan 14, versículo 26. También por el Espíritu Santo nosotros somos convencidos. Convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. También el Espíritu Santo testifica. Él dará testimonio acerca de mí. Por eso no podemos creer ni Jesucristo ni a Dios si no tenemos el Espíritu Santo que nos convence. Y número 10, el Espíritu Santo nos conduce, nos guía. Él os guiará a toda la verdad. Así que esos son solo algunos de los funcionamientos del Espíritu Santo que son muy particulares. En las Sagradas Escrituras dice que eso es la obra del Espíritu Santo. Y si nosotros no recibimos el Espíritu Santo, no vamos a poder recibir todo eso. No podemos ser convencidos, no nos recordamos, no tenemos el conocimiento, no conocemos las profecías. Todo lo que dice aquí es sumamente importante. Las peculiaridades que identifican al Espíritu Santo por ser su fruto se describe claramente en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temperanza, y estos deben convertirse en cualquiera de los humanos renacidos, pues que la palabra de Dios nos aconseja. Así que, mis queridos hermanos, los frutos del Espíritu vienen como una consecuencia del bautismo con el Espíritu Santo. Es la lluvia temprana, lo vamos a ver cuando estudiamos con el hermano. Y aquí uno de los frutos del Espíritu es que la fe. Algunos hermanos no entienden cómo es eso que la fe es un fruto. Le voy a contar una experiencia. Un hermano que yo conozco personalmente. Él fue obrero bíblico, misionero. Entonces participó en una reunión de iglesia. Pero como usted conoce muy bien, a veces las reuniones de iglesia son bien amargas. Ahí se critican, se atacan, se discuten. Entonces el hermano fue tan desanimado por esa reunión de iglesia que cuando terminó la reunión en la iglesia, él viajaba con un tren a su lugar. Él dijo en su corazón: Dios, yo no voy a trabajar más en esta iglesia, no voy a trabajar más en esta iglesia. Él llegó en casa, se fue a dormir y despertó el día siguiente incrédulo. Incrédulo. Dijo: pero yo, ¿qué hago yo en esta iglesia? ¿Cómo podía yo ser miembro en esa iglesia? Y predicando y diciendo, pues eso es una estupidez absoluta. De un día a otro, mis hermanos, así. Pero él estaba casado, su esposa miembro de la iglesia. Entonces cada sábado ella iba a la iglesia. Pero el hermano se fue con sus amigos mundanos, fumando, tomando todos los días, pachanga y fiestas. Entonces la esposa sufriendo, orando: Dios, ayúdame por favor. ¿Y qué sucede, mis hermanos? Después de 2 años en el mundo, un sábado, él, fastidiado por las invitaciones de la esposa, dijo: bueno, voy a ir a la iglesia una vez para que tú pares de molestarme. Y se fue a la iglesia, escuchó la predicación, ¿y qué pasa? El día siguiente se levanta creyente. Sí, mis hermanos. Es el padre de un pastor nuestro. Muchos de ustedes lo conocen. Y él me dijo: hermano Petco, cuenta mi experiencia, cuenta, para que la gente sabe que la fe no es una producción de nosotros, es un fruto del Espíritu Santo. Si lo tienes, lo tienes. Y si no lo tienes, no lo tienes. Desaparece. Un día te puedes levantar sin fe, sin nada. Y otro día te puedes levantar con fe. Eso, hermanos, es una experiencia muy importante. El fruto del Espíritu Santo es lo que nosotros tenemos. Si no está el Espíritu Santo, nosotros no merecemos nada.
Además, en los frutos del Espíritu, las Sagradas Escrituras nos presenta los dones del Espíritu, los cuales deben conocer tal como aún en la 1 Corintios 12, 1. Estos mismos dones se encuentran y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego de los que hacen milagros, después que sanan, los que ayudan, administran y tienen don de lenguas. Sí, mis queridos hermanos, Él da los dones y Él da también ¿qué? Los oficios. Él da los frutos del Espíritu y también los dones de los espíritus. Si los frutos del Espíritu tenían que ver principalmente con los rasgos de carácter que deben adoptar al cristiano renacido, los dones del Espíritu se vinculan más a la colectividad y al bien común, tal como se presenta en los Efesios, para el perfeccionamiento de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, pero que ya no seamos niños fluctuando de acá para allá, llevando de derredor de todo viento de enseñanzas. Así que, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Nos perfeccionamos teniendo los dones del Espíritu. Pero ¿qué significa eso? Significa que necesitamos practicarlo. Necesitamos exigir los dones y los talentos que Dios nos da, porque de esa forma nos santifiquemos y crecemos en la fe. En Hechos 19, versículo 1 dice que en una ocasión en Éfesos vinieron los apóstoles, Apolos y otros, y Pablo. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Vieron algunos creyentes allá? ¿Qué hicieron ellos, mi hermano? Cuando vieron a algunos creyentes, le hicieron una pregunta, ¿verdad? ¿Y qué fue esa pregunta? ¿Recibiste el Espíritu Santo? Mi hermano, si ahora viene apóstol Pablo, juntos con Apolos, y empieza a preguntar a todos nuestros miembros, ¿tú recibiste el Espíritu Santo? ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Qué respuesta vamos a darle? Hermanos, tenemos el programa Preguntas y Respuestas de la Conferencia General. Y un día recibimos una pregunta, hermano, ¿cómo sabemos si tenemos el Espíritu Santo o no lo tenemos? ¿Qué significa eso, hermanos? Que tenemos miembros que ni tienen idea si han recibido el Espíritu Santo o no lo han recibido. Hermano, esas personas, si se encuentran con Pablo y con Antipas, ¿qué sucederá? Ellos van a decir, déjame, te voy a rebautizar, pues tú no sabes todavía, no sabes ni del Espíritu Santo. Sí, mi hermano, ahí estamos, para el rebautismo. Sí, porque hermanos, lo más importante no es tanto conocer la teoría de la personalidad del Espíritu Santo, lo más importante es recibir ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo. Y que Dios nos bendiga a entender ese tema de la lluvia temprana, lluvia tardía, porque hermano, eso es vida y muerte. Sin esto no podemos nosotros sobrevivir en la fe, no podemos crecer, no podemos ser santificados, no podemos llegar a la salvación. Que Dios nos bendiga a entender la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos, estudiar tu palabra en este lugar hermoso. Ayúdanos, Señor, poder escuchar con corazones abiertas, con mentes abiertas, recibir las enseñanzas, recibir tu palabra, Señor, comprender, entender, creer todo lo que tú nos estás diciendo y más que todo, Señor, ayúdanos a poder recibir Espíritu Santo en nuestra vida. Ayúdanos a poder vivir como unas vasijas abiertas, esperando todos los días que tú nos llenas con tu Espíritu Santo, Señor. Porque lo necesitamos. Necesitamos su enseñanza, necesitamos que Él nos recuerda, necesitamos que Él nos diga, necesitamos que Él interpreta tu palabra, que Él plantee en nosotros los frutos
espirituales, los dones, y que, Señor, bajo su guía podemos hacer la obra del Señor aquí en la tierra. Bendiga de una manera especial todos los pastores y obreros, hermanos y hermanas que están aquí presentes. Bendiga nuestras familias, Señor. Guía a nuestros hijos y hijas en la fe. Ayúdalos para poder ellos crecer espiritualmente y ayúdanos que tu iglesia puede seguir en el camino que tú has previsto antes de la creación del mundo. Te pedimos, no porque lo merecemos, pero en nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén.